Palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 al 8 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vamos a hacer una oración para que Dios use mis labios, mi mente y mi corazón, y puede ser de bendición para ustedes y para las visitas que van a ver los videos. Voy a hacerlo para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más me pongo delante de ti. Usa mis labios, mi mente y mi corazón, que tu Espíritu Santo pueda traer la sanidad en nuestro alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. En el nombre de Jesucristo lo declaro. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de aquí en la Biblia, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, Dios de muchas formas ha usado los profetas, los apóstoles, basado en el Espíritu de Dios. Algo que a mí me impresiona es que muchas de las cosas, o 100% lo que está escrito en la Biblia, es algo que es muy útil para cada uno de nosotros. Generación viene, generación va, diferentes retos que enfrentan las generaciones. De todo eso, la palabra de Dios es muy importante a nuestra vida cotidiana. ¿Qué es humillarse o qué es ser? ¿Qué significa la palabra humillarse? Humillarse ante Dios significa reconocer que somos dignos y que somos indignos, que necesitamos la ayuda de Dios para poder depender y para poder avanzar en las circunstancias, en las situaciones que enfrentamos. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra humildad, muchas de las personas lo malentienden, pero la palabra humildad se puede manifestar de una vida, de una calidad de realizar y de tener fortaleza, porque no todos reconocen sus limitaciones. Y es donde mucha gente malentiende eso, la palabra humillarse o reconocer es una capacidad de cada persona que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El reconocer es ser maduro. El niño no tiene la capacidad de reconocer sus errores. Siempre el niño lo que va a hacer berrinche y va a querer justificarse. Pero la persona cuando llega maduro emocionalmente, espiritualmente, reconoce cuando se equivoca. Es cuando Dios en su gran misericordia nos ayuda a avanzar en nuestros retos, en las situaciones que nosotros enfrentamos. ¿Por qué? Porque en la humildad empieza a crecer y saber y entender que solamente Dios es soberano en todo lo que hacemos nosotros. ¿Qué es soberano? ¿Qué es soberano? Significa que es poderoso de todo lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Entonces Dios es soberano en todo lo que nosotros podemos ver y no entender. Entonces la gran misericordia de Dios nos da esa capacidad cuando nosotros llegamos a un nivel de madurez espiritual. Ahora, la palabra madurez no consiste en las edades. O sea, usted puede tener 15, 20, 30, 40, 50, aún 100 años de edad. No significa que usted y yo hemos alcanzado madurez. La palabra madurez consiste en reconocer y saber y entender que solamente Dios es el que nos puede ayudar y nos puede capacitar para avanzar en esta vida que nos corresponde. Entonces, la humildad no es una debilidad. La humildad es una capacidad que da Dios a cada uno de nosotros, pero esa humildad es cómo lo aplicamos. Porque hay falsa humildad. ¿Cómo falsa humildad? A veces nosotros creemos que en la ropa o en la comida nos hacemos humildes. No consiste en eso. La humildad consiste en nuestro carácter. ¿Qué es nuestro carácter? Las decisiones que tomamos, cómo las hacemos, qué decisiones tomamos, porque eso trae consecuencia en nuestra vida espiritual, cotidiana, familiar, como jóvenes, como adultos. Todos tenemos reto. Platicábamos con una familia y yo les hacía ver
que la edad no tiene nada que ver en cuanto a los retos cotidianos de la vida. Todo ser humano, tenga 15, 20, 30, 40, 50, aún 100 años, tiene sus retos. Entonces, en la humildad es donde nos da la capacidad de reconocer y de aceptar que solamente Dios es el que nos puede ayudar para avanzar. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí que es que la poderosa mano de Dios es la que nos ayuda y debemos echar toda nuestra ansiedad. Fíjense lo que dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la palabra ansiedad significa algo que usted y yo no podemos entender. Y en nuestra mente, nuestras emociones, si nos descuidamos, nos podemos desubicar. Y uno cree que ahí se acabó el mundo. Entonces empieza a entrar la ansiedad y empieza a entrar la inseguridad en nuestra mente, en nuestras emociones, y empezamos a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque las ofertas de la vida se nos presenta a cada uno de nosotros, es cómo lo vemos. Es donde entra la madurez espiritual para que no caigamos en esa ansiedad. ¿Para qué? Para poder avanzar en el propósito de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí, aunque no lo entendemos pleno, cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito. Y el propósito de Dios es que nosotros avancemos. Pero el adversario de nuestra alma o el enemigo de nuestra alma, él no quiere que usted, ninguno de ustedes avance, sino que se detenga. ¿Por qué? Para que ustedes no testifican de las grandezas de Dios. Así que, amigas, que usted no va a ver este video, quiero que sepas una cosa, que Dios tiene un propósito en tu vida. Y el propósito de Dios es para que usted viva una vida plena con el propósito de Dios. Por eso la Biblia claramente dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ese cuidado significa que Dios, en su gran sabiduría, sabe cómo manejar nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras limitaciones. ¿Para qué? Para llevarnos a un nivel diferente. Pero cuando nosotros tomamos las decisiones en nuestras limitaciones, nos vamos a equivocar y en nuestras equivocaciones el enemigo se va a aprovechar y va a decir, mira, no puedes, no tiene la capacidad para avanzar. Pero no le crees esas mentiras, porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros para poder avanzar. Por eso la Biblia claramente lo registra, que nosotros, como dice aquí en el versículo 8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Fíjense, la palabra sobria es una promesa que Dios da, que nosotros debemos tomarla para entender lo que nos rodea. La palabra sobrio significa tener esa capacidad de distinguir lo que está alrededor de nuestra vida. Pero cuando una persona no es sobrio, toma las decisiones con ansiedad y con equivocaciones. ¿Para qué? Para que caiga en el trampa del enemigo. ¿Para qué? Para que la persona sea cautivo de las ofertas del demonio. Pero hay victoria en el nombre de Jesucristo, porque nosotros tenemos que ser sobrios, porque somos hijas y hijos de Dios, llamados con un propósito, para que nosotros lleguemos, cumplamos el propósito para lo que Dios nos tiene en este mundo. Porque la palabra de Dios, cuando dice ser sobrios, es una capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para tener un juicio correcto y tomar las decisiones necesarias de los retos que vienen a nuestra vida cotidiana. Porque cuando no hacemos eso, nosotros nos equivocamos. Y en el Salmo 147, versículo 3 dice,
y Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad, o sea, cuando la palabra de Dios dice echar toda nuestra ansiedad, significa que nosotros tenemos que confiar de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad, o sea, confiamos en Dios, y cuando confiamos en Dios, la palabra de Dios dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y cuando venda nuestras heridas, nos sana, nos hace ver que todo lo que nosotros hemos venido viviendo es con un propósito. Le comentaba a unas jovencitas esta semana, no voy a decir qué día, porque ellos van a ver el video, pero les comentaba a estas jovencitas. Le digo, a veces las ofertas del enemigo, cuando te la presenta como es la única opción que tienes en la vida. No hay otra opción. No vas a encontrar otro novio más que este novio. Y la verdad no es así. Dios siempre llega en el momento exacto, preciso. Cuando nosotros echamos nuestra ansiedad hacia Dios, cuando confiamos en el propósito de Dios, y cuando confiamos en el propósito de Dios, Dios cumple su propósito para que nosotros podamos avanzar en esta vida. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el propósito de Dios para lo que Dios nos ha llamado, para que nosotros podamos avanzar en la vida. Entonces es que nosotros tengamos esa capacidad, que cuando la Biblia habla, dice, y Él nos acecha. Cuando nos acecha el enemigo, nos está buscando cómo caer en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Cuando nos está acechando Satanás, nos está viendo cómo podemos tropezar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Pero tenemos que tener esa capacidad de confiar en lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que tener esa capacidad. Así que, amigas, amigos, habla aquí el pastor Carlos Andrés, tu amigo. Si estás interesado en estudio bíblico o quieres una consejería bíblica, con gusto lo podemos ayudar. Llámanos al 928-234-4510. Amén.